En matemáticas, el estudio de las funciones es un tema muy amplio. Existe una lista extensa de distintas funciones que podemos estudiar, con aplicaciones que aparecen en prácticamente todos los campos de la ciencia y las ingenierías donde trabajamos con datos numéricos. Una de esas funciones que aparece con mucha frecuencia en las aplicaciones son las funciones racionales. Por ello, quiero el día de hoy dedicar este video para discutir cómo se define una función racional. Te daré algunos ejemplos y hablaré también sobre las raíces de este tipo de funciones. Bien, si vamos a un texto de matemáticas, podemos encontrar una definición formal de lo que es una función racional, una definición como esta. Una función f se dice que es racional para todo x en su dominio si f de x es igual a g de x entre h de x, donde g de x y h de x son polinomios. Esa es la definición formal de lo que es una función racional que podemos encontrar en un texto de matemáticas. Dicho en palabras más simples, una función racional es aquella que viene dada como el cociente de dos polinomios. De eso se trata. Veamos un ejemplo. Supongamos, por ejemplo, que tenemos la función f de x dada de la forma, digamos que tenemos 2x² más 3x, y que eso está dividido entre x al cubo más 8. Por ejemplo, esa función que está ahí, vemos que satisface plenamente la definición que tenemos. El numerador es un polinomio, el denominador es otro polinomio, esa es una función racional. Veamos otro ejemplo. Supongamos que tenemos la función f de x dada como coseno de x entre x más 3, por ejemplo. Esa función que está ahí claramente no es una función racional, porque aquí vemos que el numerador no es un polinomio. Tenemos entonces aquí el caso de una primera función que claramente la identificamos como una función racional, una segunda función que vemos claramente que no satisface la definición de una función racional. Sin embargo, hay algunos casos que pueden llevarnos a ciertas confusiones. Veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos la función f de x dada como x² menos 4 entre x menos 2. Por ejemplo, esa función que está ahí. Cuando vemos la función escrita inicialmente, vemos que en el numerador hay un polinomio. En el denominador hay otro polinomio. Así que de entrada podemos pensar que esta es una función racional. Sin embargo, fíjate lo siguiente. En el numerador tenemos en realidad una diferencia de cuadrados, porque 4 es 2 al cuadrado, o sea que tenemos x² menos 2 al cuadrado. Lo voy a escribir aquí. Esto es x² menos 2 al cuadrado, eso entre x menos 2. Pero una diferencia de cuadrados sabemos del álgebra que se factoriza como la suma por la diferencia. O sea que esto entonces es x más 2 por x menos 2 y eso dividido entre x menos 2. Y si te das cuenta, entonces hay un factor común entre el polinomio numerador y el polinomio denominador, que es este x menos 2. Y eso termina siendo entonces x más 2. Es decir, que esta función, que inicialmente la veíamos así, y que parecía cumplir con la definición de una función racional, en realidad esa función es la función x más 2, que claramente no es una función racional. ¿Qué es lo que este ejemplo nos muestra? Lo que este ejemplo nos quiere decir es que en esta definición que está aquí, de que una función racional es aquella que viene dada como el cociente de dos polinomios, debemos prestar particular atención, debemos tener cuidado cuando entre esos polinomios tenemos factores comunes, porque puede ser que en definitiva la función no sea racional. Ese es un pequeño detalle que hay que tomar en cuenta en esa definición.
Ahora bien, ya tenemos entonces lo que es la definición de una función racional. Cabe señalar que el hecho de que una función racional venga dada como el cociente de dos polinomios, entonces es interesante, si queremos ver el comportamiento, las raíces de esta función racional f de x, tomar en cuenta cómo la función se comporta cuando tenemos una raíz, ya sea del polinomio numerador o del polinomio denominador. Vamos a ver eso. Vamos a hablar un poco de las raíces de este tipo de funciones. Y aquí vamos primero a ver qué sucede con la función f de x cuando tenemos una raíz del polinomio numerador. En ese caso podemos decir lo siguiente: sea c, un número cualquiera, una raíz de g de x. Vamos a decir que el polinomio numerador g de x tiene una raíz en el punto c. ¿Qué significa eso? Que c es una raíz de g de x. Lo que eso significa es que entonces g de c es igual a 0. Porque eso es lo que es una raíz. El valor de la variable donde la función se hace 0. Si yo veo una gráfica de la función, las raíces son aquellos puntos de la variable, o sea, del eje x, donde la curva corta el eje x. Y en esos puntos la curva vale 0, la función vale 0. Entonces, si c es una raíz de g de x, por definición, g de c es igual a 0. Pero g es el polinomio que está en el numerador. Si g de c es 0, f de c también va a ser 0. Debido a que el numerador se ha hecho 0, este valor que está aquí también es 0. O sea que eso implica entonces que f de c es igual a 0. Pero por definición de lo que es una raíz, si f de c es 0, entonces quiere decir que c es una raíz. Vamos a copiarlo aquí. Por tanto, c es una raíz de f de x. Es decir, que las raíces de f de x están determinadas por las raíces del polinomio numerador g de x. Eso es lo que vemos en ese caso. Ahora bien, otro caso interesante es ver qué sucede cuando tenemos una raíz del polinomio denominador. Vamos a hacerlo. Digamos nuevamente ahora sea c una raíz de h de x, del polinomio denominador. Entonces, por la definición que ya hemos visto, lo que eso quiere decir es que h de c es igual a 0. Pero si h de c es igual a 0, como h es el polinomio en el denominador, la función se indefine. F de c se va a infinito. Eso quiere decir entonces que f de c tiende a infinito. ¿Qué nos quiere decir esto entonces? Que debemos tener particular cuidado cuando estamos trabajando con una función racional y estamos en la vecindad de una raíz del polinomio denominador, porque en ese caso nuestra función se indefine. Y de hecho lo podemos ver gráficamente. Supongamos que tenemos aquí, este es mi eje x, esta es mi función f de x, y digamos que aquí tenemos un punto c, que es una x igual a c, que es una raíz de h de x. Entonces, lo que quiere decir, de acuerdo a lo que hemos visto aquí, es que cuando yo me acerco a ese valor, mi función f de x se va a infinito. Digamos, voy a decir que sucede esto. Ya sea que yo me acerque por la izquierda o por la derecha. Por tanto, esta recta que está aquí, que no es más que la recta x igual a c, es en realidad una asíntota vertical de f de x. Eso es lo que vamos a tener. Una asíntota vertical de f de x. En conclusión, cuando tenemos una función racional dada como el cociente de dos polinomios, que es la definición de una función racional, las raíces de esa función racional f de x están determinadas por las raíces del polinomio numerador g de x. Y cuando tenemos una raíz del polinomio denominador, ahí mi función se indefine. Ese es el comportamiento que esta función va a tener. Te he mostrado entonces lo que son las funciones racionales. Reitero, funciones que aparecen
con mucha frecuencia en las aplicaciones en ciencia e ingeniería. Es muy común que cuando estamos trabajando con datos numéricos, cuando queremos describir cuantitativamente algún fenómeno, terminemos con alguna función de algún tipo por lo general y con mucha frecuencia con funciones racionales. Vale por tanto la pena entender cómo se definen, cómo se comportan esas funciones. Espero pues que este video te sea de interés, te sirva y ojalá te haya gustado la explicación. Si es así, no me queda más, como siempre, que pedirte que le des like y sobre todo que me sigas, que te suscribas a mi canal Modesto Fismat.